¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a mi casa. Mi casa es su casa. Recuerden que hoy es viernes. Hoy es viernes. Nunca lo echen saco roto. Nunca. Algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Algunos de nosotros. Valórenlo. No lo echen saco roto. Acuérdense de eso. Esta noche, desgraciadamente, nuestro trabajo a veces nos lleva a tener que hablar de temas que parecieran de la peor película de terror. Así se lo digo, de la peor película de terror. Por supuesto, la mayoría de las noticias son complejas, la mayoría de las noticias no son tan buenas, ¿no? Pero hay algunas que destacan por lo grotesco, por lo traumático, por lo inimaginable. Y vamos a enfocarnos, bueno, lo haremos así, y vamos a enfocarnos solamente en un caso, lo vamos a hacer así, enfocarnos de lleno, vaya, en uno de estos casos, pero hay otro muy similar que también ocurre en otro país. Le estoy hablando de México y El Salvador. Le estoy hablando de dos entes, de dos seres, no lo puedo decir ni siquiera humanos, me cuesta trabajo entender que se puedan considerar humanos. Estos dos seres, estos dos entes, que tienen todo el perfil. Y de acuerdo a las investigaciones, así se empieza a definir. De asesinos seriales. Asesinos seriales, feminicidas. Es información que a un servidor le costó mucho trabajo entender y digerir cuando empecé a investigar acerca de esta nota, particularmente la de El Salvador, por supuesto la de México también. Pero por las dimensiones, solo en lo que han proyectado las autoridades, la posibilidad de llegar a encontrar hasta 40 cuerpos. 40 cuerpos, es lo que dicen que se podría llegar a encontrar. 40 cuerpos, quedé frío, sin palabras. Estos casos marcan a los que realmente tienen humanidad. Lo increíble de esto es, además, que el pasado de este ente lo ubica como parte de la Policía Nacional. Era parte de la Policía Nacional. No cuando cometió estos crímenes atroces de acuerdo a la declaración de las autoridades, no. Pero en algún momento participó de las fuerzas de seguridad. Le dicen psicópata. ¿Quién le dice psicópata? Las autoridades salvadoreñas. Así lo han calificado, así lo han etiquetado. No lo digo yo, no lo dice CNN, no. Las autoridades salvadoreñas lo han etiquetado como el psicópata de Chalchuapa. ¿Durante cuánto tiempo estuvo operando? ¿Cuántas personas se reportaron desaparecidas que desgraciadamente serán encontradas entre los restos que se localicen en el lugar en el que se está investigando? Es una cosa atroz, inimaginable. ¿Cómo pasó sin ser detectado? Vamos a estar hablando de eso y por supuesto de un tema pendiente que la comunidad internacional sigue señalando, pero parece no tener ningún efecto, y es el caso de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Continúa en prisión. Vamos a hablar con su hija, que además ahora está enferma de COVID-19. Iniciamos entonces. La Fiscalía del Estado de México informa en un comunicado, como ya le decía, que iniciará un proceso legal contra una persona de 72 años, 72 años, sospechosa de varios homicidios, entre ellos el de una mujer de 34 años. Esta persona, según explica el documento, seguirá en prisión preventiva durante el proceso. Vamos a conocer un poquito más de detalles sobre este caso en México antes de pasar al de El Salvador con nuestra Cruzcaya Liz, que tiene más detalles. Es impactante lo que está pasando, ¿no?
Eso es lo que piensan algunos de los vecinos de la colonia Lomas de San Miguel en Atizapán, Estado de México, luego de que las autoridades reportaran el martes la detención de una persona de 72 años, sospechosa del feminicidio de una mujer de 34 años. La fiscalía dice que el cuerpo de la víctima fue encontrado desmembrado en la casa que al parecer habitaba el arrestado, identificado como Andrés N. Mucha gente lo conocía de diferente manera y pues yo solamente para mí era un vecino. Además de no poderse explicar el hecho, varios vecinos dicen sentir miedo. Es el miedo, ¿no? El miedo como con mi hermana, con mi mamá, como con cualquier otra persona, ¿no? Sobre todo mujer, que es un poquito más delicada la cosa. El comunicado de prensa de la Fiscalía agrega que la autoridad judicial fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación y ordenó la prisión preventiva del acusado, recluido en este centro penitenciario conocido como Penal de Barrientos. La Fiscalía Estatal dijo a CNN que el detenido cuenta con un abogado de oficio, pero no se ha revelado su identidad, por lo que no se sabe su opinión sobre los cargos que se le imputan a su cliente. En el domicilio del sospechoso siguen los peritajes de la Fiscalía del Estado de México, los bomberos y la policía del municipio de Atizapán. Las autoridades informaron que en el sótano de la casa no solo hallaron los restos de la víctima, sino también otros fragmentos óseos, así como credenciales de lector, ropa, calzado y bolsos de mujer, además de libretas con varios nombres apuntados, cintas de video y maquillaje. Estas muestras, señalan, están siendo analizados por antropólogos y arqueólogos forenses, genetistas, peritos en criminalística, odontología, medicina legal y fotografía. De acuerdo con las fuentes, aún no se ha podido establecer el número de víctimas a las que corresponderían los restos localizados. No descarta incluso que se practiquen pruebas de ADN. Cupscayalí, CNN, Ciudad de México. Eso es en México, ¿eh? Eso es en México. Pero en El Salvador, este otro caso que genera conmoción, desconcierto, repudio. Es horrible. Nos vamos a enfocar en este que le estoy diciendo de El Salvador, porque es donde hay más información. Y me parece que, aunque se escuche mal decirlo, ¿no?, supera con creces lo que acabamos de ver en México. Así que le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta ConcluSalvador. ConcluSalvador, el hashtag es ConcluSalvador. Esa es la etiqueta. Sus comentarios con esa etiqueta ConcluSalvador a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Es que las autoridades en El Salvador continúan, y esto quiero decírselo, es una investigación en proceso, con trabajos de recuperación de los cadáveres hallados en la casa de un ex policía. Ya está en prisión. Sí, ya está en prisión. Y le subrayo, ex policía. Al igual que otras 10 personas, no nada más. Parece que no operaba solo este ex policía. Hay otras 10 personas procesadas con relación a estos hechos. La Fiscalía y la Policía sospechan que varias fosas que han descubierto en la vivienda eran utilizadas como cementerio clandestino. Es Merlín del CIDE el que tiene el informe desde El Salvador. La Fiscalía General y la Policía de El Salvador han convertido en escena del crimen la casa de un ex policía que ya ha sido detenido por las autoridades. Este viernes la Fiscalía informó que han recuperado 10 cuerpos localizados en una fosa el 8 de mayo, pero mientras trabajan en una segunda fosa, aún deben revisar al menos otras 7, por lo que advierten que podría aumentar el número de cuerpos. Todavía se están extrayendo cadáveres y se observan en el pozo más cadáveres. Por tanto, esa es, digamos, la verdad, y esa es la información real que estamos manejando ahorita en la investigación en cuanto a la extracción de cadáveres en esta casa. Las autoridades atribuyen hasta ahora 13 muertes a Hugo Ernesto Osorio Chávez, de 51 años, detenido en principio bajo la acusación de haber asesinado a 2 mujeres, una madre y su hija. La policía acudió a la casa de Osorio en respuesta a los desórdenes que rodearon el doble crimen de las mujeres, pero ese mismo día detectaron la primera fosa con restos humanos, según los investigadores.
Todo ello ocurrió en la casa del ex policía en el municipio de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, a 73 kilómetros de San Salvador. El 12 de mayo, un tribunal de Santa Ana ordenó que Osorio Chávez continuara en prisión preventiva. Al finalizar la audiencia, el acusado no respondió a las preguntas de la prensa. Tampoco su abogado ha dado declaraciones y no ha respondido a las llamadas hechas por CNN. De acuerdo con las autoridades, Osorio fue miembro de la Policía Nacional Civil, pero fue destituido en 2005 tras ser acusado de conducta sexual agresiva. Según un comunicado, Osorio recuperó entonces la libertad tras cumplir una pena de 5 años por el delito de estupro, es decir, sostener relaciones sexuales con una persona menor de edad. La Fiscalía informó este viernes que otorgó criterio de oportunidad parcial a Osorio, es decir, beneficios penales a cambio de información sobre otros 9 asesinatos al margen de los cuerpos ya encontrados, y que las autoridades presumen que podrían estar en algunas de las otras fosas detectadas en el terreno. Por toda la documentación y documentos de identidad que encontramos de un gran número de personas, recuérdese que este sujeto no solo era su actividad criminal de quitarle la vida a otras personas, sino que también andaba en algunas actividades de robo. Según las autoridades, Osorio les dijo algo así como: ahí hay muertos míos y otros que no son míos, lo único que hice fue lanzarlos ahí. Con lo cual, la búsqueda de su cooperación asumiría que él no habría participado, al menos en parte, de las muertes, aunque esos restos pudieran estar ahí. Como parte de esta investigación, las autoridades también procesan a otras 10 personas quienes están en prisión por orden de un juez, a partir de lo que consideró indicios de participación en los asesinatos de estas personas, presuntamente enterradas en la propiedad de Osorio. La policía y la fiscalía aseguran que las investigaciones en la casa del ex policía van a continuar por varias semanas más. Para CNN, Merlin del Cid, San Salvador. Y fíjese usted, de acuerdo a las declaraciones del director de la Policía Nacional Civil, que es Mauricio Arriaza Chicas, este sujeto venía cometiendo los crímenes, los asesinatos, desde hace 10 años. Desde hace 10 años. Y en algunos casos ubicaba a sus víctimas por medio de redes sociales. Las hacía llegar a su casa. Entonces cometía el crimen ahí. En los cálculos que dan las autoridades de su participación en la policía y de los crímenes cometidos, ya sería ex policía, ¿no? Ellos dicen que Osorio Chávez estaba cometiendo estos asesinatos hace 10 años y aseguran que fue destituido hace 15 años. Ahora usted se imagina tener el conocimiento de la forma de operar, por ejemplo, al interior de la policía, los procedimientos, tener los contactos para saber qué se está investigando, a quién se está investigando, qué se ha reportado. Tener acceso a toda esa información siendo un asesino, conocer los protocolos y procedimientos de las autoridades siendo un asesino, pues facilita mucho, ¿no? Facilita mucho la acción ilegal, el crimen. Alguien me decía hoy en nuestra junta editorial, algunos de ustedes lo habrán visto o no, ¿se acuerdan de la serie Dexter? Bueno, algo así, algo parecido, como Dexter, nada más que de acuerdo a las autoridades, ya no estaba en funciones como policía, pero había estado ahí, conoce las entrañas precisamente de la policía. Vamos a hablar acerca de este tema con mi invitado de esta noche. Le doy la bienvenida a Saúl Baños. Saúl Baños es director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho en Vivo desde San Salvador. Saúl, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarme. Buenas noches, Fernando. Un gusto estar con usted. Al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, primero deme su opinión acerca de esto, que es un caso insólito. Además, el pensar que alguien o que varios, porque de acuerdo a las declaraciones e investigaciones, no era solamente Osorio Chávez, puede estar haciendo esto durante 10 años sin pasar y pasar desapercibido, me parece increíble. ¿Qué piensa usted de entrada, Saúl?
Bueno, yo creo que toda la población salvadoreña ha sorprendido este caso, pero nosotros como FESPAD veníamos ya insistiendo desde hace mucho tiempo y recientemente, en abril pasado, presentamos un estudio sobre desapariciones de personas en El Salvador. Y los datos de la evidencia empírica de esta investigación nos venían diciendo desde hace mucho tiempo de las omisiones en la investigación de las autoridades gubernamentales, no solo de este gobierno, sino que el tema de las desapariciones no es nuevo en El Salvador. Durante el conflicto armado de los años 80, se estima que desaparecieron 8.000 personas. Pero con la firma de los acuerdos de paz, esa práctica se superó o se creyó superada. Pero en 2003 aparecieron esas prácticas de desaparición atribuidas en ese entonces a las pandillas. Pero eso fue mutando, no se atendió por los distintos gobiernos al grado de que llegamos ahora y tenemos este tipo de expresiones que están ahí y que estamos seguros, Fernando, de que hay más. El Salvador es un cementerio clandestino, hay muchos cementerios clandestinos, hay cifras de las mismas autoridades gubernamentales. La Fiscalía General de la República, por ejemplo, en 2005, 2013 decía que había trabajado alrededor de 80 cementerios clandestinos y de 2014 a 2016 también decían que habían 158 cementerios clandestinos. Es decir que, sin duda alguna, hay más cementerios clandestinos como ese tipo que se ha descubierto la semana anterior en Chalchuapa. Y el descubrimiento, Fernando, fue casual, no es el resultado de una investigación técnica científica, sino que es, como lo ha dicho Merlin del CID en su nota, fue porque este victimario estaba asesinando a 2 mujeres y una de ellas salió, escapó, pero él la recuperó y la introdujo nuevamente en su casa y las asesinó. La forma en que ha descrito el tipo de arma que utiliza, él ha dicho que es a través de un tubo de hierro que golpea a sus víctimas. Y él mismo ha confesado preliminarmente al momento de su captura que ahí en esa fosa de su casa hay cerca de 47 cuerpos. Ahora ya ha cambiado la versión, porque nada menos este día se le ha anunciado que tiene criterio de oportunidad. Y desastrosas, desafortunadas las declaraciones de los funcionarios que dieron la declaración ahora, han inculpado incluso a los periodistas, han dicho que los periodistas han extrapolado estos datos, y no es así. Son datos ciertos que a cualquiera le erizan los pelos. Ahora que me está diciendo eso, entonces entiendo lo que nos ocurrió el día de hoy. Fue la cosa más extraña, lo quiero compartir con nuestra audiencia, con todo El Salvador y con quienes están viendo el programa, porque nos había confirmado de inmediato el ministro de Seguridad del país para hablar acerca de esto, y después en la tarde nos canceló. Entonces dijimos, bueno, ¿con quién? Con el director de la Policía Nacional. No puedo. Nosotros decíamos, qué raro, pero si iba a hablar el ministro con nosotros ahora, no puede tampoco el director de la Policía. Bueno, vamos a hablar con el fiscal. No, el fiscal tampoco. Y de pronto ningún funcionario, después de que teníamos al ministro de Seguridad, ningún funcionario del gobierno quiso hablar. No le daban permiso, no nos dejaban hablar. Y yo dije, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Nos parecía sumamente extraño. Ahora entiendo lo que me está diciendo Saúl Baños. Ya hubo incluso esta declaración de autoridades sobre la prensa, y bueno, pues aquí estamos nosotros con Saúl Baños hablando, porque ningún funcionario de gobierno vino a dar la cara para hablar de esto, que sin duda es aterrador y que genera muchas preguntas. Que le gusten o no, tendrán que responder en algún momento. Por ejemplo, Saúl, yo le quiero preguntar, usted lo dice muy bien, esto no fue por una investigación, esto fue por una casualidad. Esto no fue que ya se le tenía en la mira y que ya habían indicios, que ya se estaba haciendo un seguimiento. No. Esto fue una casualidad. Si esto no se hubiera dado, quién sabe cuántas víctimas más. Pero ya desde 2018, por ejemplo, hay información ahí en Chalchuapa de por lo menos 19 personas desaparecidas. ¿Se hace trabajo de seguimiento real en estos casos? Pues la verdad no se hace seguimiento. Hay un problema de fondo. Quiero decir de que el problema, como mencionaba en mi primera intervención, no es con este gobierno.
Eso viene desde 2003. No. Cuando Perdón, no, y lo quiero dejar claro, no, y por eso cité desde 2018. Yo no estoy hablando de este gobierno. Hay que explicarlo, pero esto es si este tipo supuestamente tenía 10 años cometiendo los crímenes, pues por supuesto que no es de este gobierno. Aquí nadie está politizando nada, vamos a dejarlo bien claro. Por eso dije 2018 y este tipo es de hace 10 años. Adelante. Sí, Fernando. Y yo creo que para que quienes nos miran dimensionen el problema que existe acá en el país, en El Salvador, mencionarle algunas cifras que son sumamente importantes. El Salvador, después de la firma de los acuerdos de paz, entra en una problemática de inseguridad ciudadana tremenda y se empiezan a dar los homicidios. Allá por 2015, la cifra de homicidios andaba cerca de 103 personas por cada 100.000 habitantes. Pero luego va cambiando la política de seguridad y emerge este fenómeno mucho más fuerte, al grado que en 2019 y 2020 la cifra de personas desaparecidas supera la cifra de personas asesinadas. Los desaparecidos en 2019 fueron 2.311 personas, imagínese usted, y en el 2020 fueron 2.251 personas desaparecidas, en relación a 1.322 personas asesinadas. Las dos cifras son elevadas. Y solo del 1 de enero de este año 2021 al 17 de marzo andaban 257 personas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Que ha habido, por todos los gobiernos que se han transitado desde 2003, una negativa de aceptar esa problemática. Y eso ha impedido que se tomen las acciones necesarias desde el Estado para atender el problema. Y este gobierno actual también lo ha entendido y no lo quiere reconocer. Claro, no, estoy completamente de acuerdo. Este tipo de problemas en todos los países como en México es de todos los gobiernos. O sea, es un problema de larga data, desgraciadamente. Ahora, lo que dice Saúl Baños es muy interesante. Estas cifras tan elevadas de desaparecidos en comparación de asesinados, a ver, vamos a dejarlo claro. El que estén desaparecidos no quiere decir que no se hayan asesinado. Lo que pasa es que como no hay un cuerpo, no pueden encontrar evidencia de que la persona haya sido asesinada, no se suma la cifra de asesinatos, ¿no? Es como el proceso para catalogar un feminicidio o no. Entonces el número de feminicidios realmente no es el que se vive en un país muchas veces porque es tipificado como otro tipo de delito, no feminicidio. Ese es el problema de las cifras. Entonces, ¿cuántos de esos desaparecidos serán parte de la cifra de asesinados? No sabemos, pero es altísimo. Y cuando vemos un caso como este, donde podrían haber 40, de acuerdo a declaraciones de las propias autoridades, 40 o más cuerpos en este lugar, en un solo lugar, con un solo tipejo y sus ayudantes, imagínese usted, solamente una persona, en un solo lugar, más de 40 cuerpos. Voy a hacer una pausa, regreso, sigo hablando con Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, en vivo desde San Salvador. Estamos de regreso con Saúl Baños, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, en vivo desde San Salvador, hablando de este caso que es insólito, terrible, aterrador, desastroso. Le quiero preguntar algo, Saúl. Independientemente de la cifra de desaparecidos, de homicidios, aquí hay algo que me llama la atención enormemente. A ver, este ente, Osorio Chávez, forma parte de la policía. Es imposible que alguien tenga una psicología sana, vamos a decirlo así, para ser diplomáticos, para poder cometer crímenes durante 10 años. Es decir, es una persona que tiene mal algo, ¿no? Yo le quiero preguntar, ¿esto no es una alerta roja para la forma en que se, pues, no sé, evalúa a aquellos que puedan formar parte de la Policía Nacional? Yo sé que los crímenes no los cometió siendo policía, como lo han declarado las autoridades, pero cometió crímenes durante 10 años, es decir, una persona inestable completamente.
¿no? Lo han calificado como psicópata las propias autoridades. ¿Cómo es posible que alguien con ese perfil pueda haber participado de las fuerzas de seguridad? ¿No es una alerta roja esto en cómo se está reclutando gente? Definitivamente. Es una alerta roja que ya las organizaciones de derechos humanos ya lo habíamos planteado. Dije de que no es nuevo lo que nosotros hemos venido manifestando a distintos funcionarios, y también tiene que ver con la forma en cómo se le da seguimiento a los miembros de la policía y también a los miembros del ejército. Porque hablando de actores, Fernando, de quienes están atrás de estos crímenes, de estas desapariciones, hay miembros de pandillas que lo siguen haciendo, hay particulares también que están cometiendo acciones de sicariato, y lo más grave es que agentes de la Policía Nacional Civil lo estén cometiendo en toda impunidad, y que los organismos de control al interior del cuerpo policial no estén funcionando. Aquí en este caso en particular ha habido varios errores, porque de esta persona ahora se sabe de que fue depurado de la Policía Nacional Civil y que posteriormente de esa depuración también tuvo conflicto con la ley penal y fue procesado. Fue condenado en algunos casos, pero no se le dio seguimiento. Y así pueden haber muchos más casos. Ahora que circunstancialmente se da con esa persona que ha sido calificada como un sociópata, un psicópata, ahora se da como un descubrimiento, del cual acá en el país ya se debe de saber e investigar efectivamente. Lo que sucede es que la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República también carece de investigación técnica, científica, y únicamente utilizan figuras como el testigo criteriado. Y déjeme decirle que este día hemos sabido que la Fiscalía General de la República le ha otorgado criterio de oportunidad a este sociópata. ¿Con qué criterio? Que confiese y que si confiesa y liga a otras personas, responsabiliza a otras personas, a él se le puede reducir la pena. Es el mismo error que se ha venido cometiendo en distintas administraciones de gobierno y que se está cometiendo hoy. Y sabe que es sumamente irrespetuoso las expresiones de los funcionarios que dieron conferencia de prensa este día en Chalchuapa, porque dijeron algo así: no, es que esta persona únicamente confiesa haber participado en el lanzamiento de 9 cadáveres a la fosa y por eso se le está dando criterio de oportunidad. Es una ofensa a las víctimas, es una ofensa a los familiares. Enfrente de la casa de este sociópata están los familiares creyendo de que sus familiares asesinados y desaparecidos pueden estar en esa fosa séptica que parece ser que hay 47 personas. Y otro elemento, Fernando, que es grave también, y que esto lo ligo a la negativa de darle la vista a ustedes, es porque también a nosotros no se nos da información. Y el forense que está haciendo las excavaciones, el ingeniero, de 33 años de experiencia, él mismo ha dicho que en esos 33 años no ha conocido un caso como esto. Pero él, que estaba dando la información a los medios de prensa, se le ha prohibido que dé información. Y por lo tanto, la población, la prensa, no va a tener información cierta de cuántas personas están realmente en esa fosa séptica. Pues esperemos que sí sean transparentes. Lo que sí sé y que fue evidente, y lo digo, y ojalá lo estén viendo las autoridades allá, o quien sea el responsable de este lockdown, como le decimos, de pronto se silenciaron todos. ¿Por qué? No lo sé. Pero se estaba viendo algo muy transparente, había mucha comunicación con los medios, se estaba dando la información y de pronto se me callan todos. ¿De dónde vino la orden? No sé. Lo cierto es que es evidente que se ha cerrado la puerta a más información acerca de este caso. Pero aquí hay muchos puntos de alerta roja desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista de reclutamiento en la policía, pero también desde el punto de vista de justicia. Esto del criterio de oportunidad, ya lo había visto, ya lo sabía yo, no lo podía creer, pero todo esto tiene que encauzarse de la manera correcta. Vamos a poner el dedo en el renglón porque no puede ser, es insólito. Saúl, me tengo que ir, le agradezco mucho el tiempo, que pase el mejor fin de semana que pueda con estas noticias, es muy difícil, pero le deseo lo mejor para este fin de semana y siempre. Gracias, Saúl. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.
Me quedo en El Salvador, hay una noticia a la que le ponemos muchísima atención. Y es que Estados Unidos mandó una clara señal al gobierno de Nayib Bukele. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, eliminó la asistencia para las instituciones del gobierno de El Salvador. El organismo se mostró preocupado por la votación de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, se acuerda, para destituir al fiscal general y a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, como consecuencia de esta es que suspenden esta ayuda. Y también preocupaciones mayores por la falta de transparencia y rendición de cuentas. USAID reorientó esa financiación a un grupo de la sociedad civil para combatir la corrupción, fomentar la transparencia y velar por el respeto a los derechos humanos. Esto también ocurre en El Salvador. Hago una pausa, regreso. Vamos a hablar en un momento sobre la situación judicial de la expresidenta interina Yanine Áñez. Voy a hablar con su hija, a pesar de que está en casa con COVID-19. Ya veremos. La pandemia ha sumido en la pobreza a millones de personas e irónicamente ha hecho multimillonarias a unas pocas. Las vacunas contra el coronavirus han creado al menos 9 multimillonarios. Encabezan la lista los CEO de Moderna, Stefan Bancel, y de BioNTech, Ugur Shahin. La fortuna de ambos está valorada en $4,000 millones. Esto de acuerdo con un análisis del grupo People's Vaccine Alliance. Los ejecutivos de CanSino y algunos inversionistas de Moderna también se han convertido en multimillonarios a medida que las acciones se dispararon. Las de Moderna, por poner solo un ejemplo, han subido más de un 700% desde febrero de 2020. Y le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta #ConcluAñez. El hashtag, la etiqueta es #ConcluAñez. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, numeral o hashtag #ConcluAñez. Esa es la etiqueta. Se complica efectivamente la situación judicial de la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. El Ministerio Público sumó 2 nuevos presuntos delitos contra ella, dentro de lo que es el caso golpe de Estado, ¿no? Por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. Esto es lo que se suma. Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes. Recuerde que Áñez está detenida desde el 13 de marzo y también está acusada de terrorismo, sedición y conspiración por presuntamente haber participado en 2019 en lo que el masismo considera un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales. Son muchos, sin embargo, los que condenan la detención de Yanine Áñez. En su momento, hasta el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que calificaron de arbitraria e ilegal la detención. El documento dejó claro que Áñez cumplió plenamente con sus deberes según la Constitución boliviana, cuando asumió el cargo. Y bueno, hay evidencia de todo esto, ¿no? Hay evidencia de todo esto en el legislativo, incluso de masistas que participaron de lo que fue un proceso constitucional. De hecho, este programa tuvo acceso a una carta que la expresidenta escribió en donde asegura que está enfrentando un proceso eminentemente político, donde a su juicio lo jurídico no tiene ningún valor. Áñez se considera desde hace más de 2 meses una presa política del gobierno de Luis Arce. Pero, ¿y hacia dónde ir? ¿Qué hacer? Vamos a hablarlo después de la pausa con Carolina Rivera Áñez, hija de la expresidenta de Bolivia, Yanine. Ya regreso. Le doy la bienvenida a Carolina Rivera Áñez, hija de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez, que se encuentra en prisión. Carolina me acompaña en vivo desde La Paz. Carolina, buenas noches. ¿Cómo estás de salud? Porque tienes COVID todavía, ¿no? Buenas noches, Fernando. Agradecerte la preocupación e interés ante la situación de mi madre. Sí, estoy positiva con COVID-19. Desde la anterior semana presenté síntomas. Tuve unos días complicados en el que realmente me sentía muy mal.
Gracias a Dios el día de hoy ya me siento mucho mejor. Ya me hice una tomografía, mis pulmones están con una infección leve, con unas filtraciones pequeñas en el pulmón izquierdo. Estoy siguiendo un tratamiento. Ya me hicieron también análisis de laboratorio y muestran, bueno, no, ante la enfermedad está todo bien hasta el día de hoy y lo importante es que me siento mucho mejor. Bueno, a cuidarse. Ahora todavía no ha salido negativa. ¿Te has hecho alguna prueba ya para determinar si ya pasaste o todavía falta? El día martes me hice una prueba, el miércoles me dio mis resultados, sigo positiva. Me dicen de que de aquí a 10 días recién me voy a volver a hacer otra prueba y bueno, esperemos que con la bendición de Dios todo esté bien. Vuelvo a decir que ahora me siento mucho mejor, pasé unos días bien críticos, que me sentía muy mal, pero ahora ya me siento mucho mejor. Pues Carolina, a cuidarse mucho, esperemos que no tengas mayores secuelas, que ese pulmón se recupere como debe ser. Me da gusto saber y verte mejor. Déjame entrar de lleno a lo de tu madre por cuestiones de tiempo. Nuevas acusaciones en su contra, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes, además de que están buscando o tramitando ya juicios de responsabilidad ante el Parlamento. Esto se complica cada vez más, Carolina. No importa lo que haya dicho la comunidad internacional, no importa lo que se haya recomendado ni señalado. ¿Qué hacer, Carolina? Fernando, el gobierno de Luis Arce Catacora tiene secuestrada a mi madre hace más de 2 meses. Hoy se cumplieron 68 días que mi madre está secuestrada en el penal de alta seguridad en Miraflores, en la ciudad de La Paz, Bolivia. Mi madre enfrenta 8 procesos actualmente, 4 procesos de juicio de responsabilidades y 4 procesos de vía ordinaria. Procesos que no cuentan con caso de corte o juicio de responsabilidades. Estos procesos ordinarios son por los cuales detienen a mi madre y le impiden defenderse en libertad. El más importante de estos procesos es el caso de golpe de Estado, en el cual supuestamente que ella se autoproclamó como presidenta de Bolivia, cuando todo el mundo sabe que ella asumió por sucesión constitucional la presidencia del Estado en cumplimiento de la Constitución y también avalada por el Tribunal Constitucional de Bolivia. Decirte, Fernando, de que bueno, la Fiscalía tiene que presentar pruebas de su investigación y como dice mi madre en su carta, hasta el día de hoy no han presentado ninguna prueba. Lo que quieren hacer es de inventarle y hacerles más procesos a mi madre para mantenerla en detención preventiva. Mi madre no solamente está sufriendo abuso, sino también esta detención sufre una serie de torturas, como cuando no lo dejaba ingresar al médico debido a su crisis. Usted sabe que mi madre se puso muy delicada de salud, se descompensó muchísimo, tuvo un cuadro clínico muy grave, no dejaban que ingrese el médico, no le permitieron nunca su salida a una clínica. También otra de las torturas que ella ha sufrido en esta detención es que tenía que elegir entre ver a sus hijos y ver a sus abogados. Mi madre siempre eligió ver a sus hijos. Bueno, ahora que yo estoy con COVID, le han autorizado llamarme una vez al día, que solamente le permitan 2 a 3 minutos para poder preguntarme cómo estoy, Fernando. Este tipo de torturas está sufriendo mi madre desde su detención en el penal de alta seguridad de Miraflores. Me quedan como 2 minutos, Carolina. ¿Qué te dicen los abogados? ¿Cuál es la acción a seguir? ¿Cómo piensan defender a tu madre en los próximos días? Bueno, ellos están esperando que la Fiscalía presente las pruebas de su investigación y no lo hacen hasta el día de hoy. Han pedido 6 meses de detención preventiva para mi madre para estas pruebas y no lo hacen y no lo van a hacer nunca, Fernando, porque mi madre es inocente de los delitos que la acusan y por eso es que están inventándose más delitos. Hoy la Conferencia Episcopal de Bolivia remitió un memorial ante el Ministerio Público en el cual destacó 2 puntos muy importantes. Uno de ellos es de que mi madre no estaba en la reunión de la Católica, ella no estuvo presente, y el otro punto es de que, bueno, debido a las convulsiones que usted también sabe que ocurrió en Bolivia, que estábamos a punto de llegar a una guerra civil, la única salida constitucional que vieron fue que mi madre asuma la presidencia del Estado. Fue la única salida para pacificar el país. Mientras otros renunciaron y huyeron, mi madre fue la única valiente que asumió este reto histórico en Bolivia.
Decirle también, Fernando, que la salud de mi madre... Termina, bueno, la salud de mi madre es muy delicada, ella se encuentra débil, está claro que todos sus problemas de salud y lo que la tiene enferma es ese encierro injusto que está sufriendo. Ella sufre de mareo, ha perdido muchísimo peso, tiene ansiedad, tiene una ansiedad crónica. También, a pesar de que su presión está más estable, curiosamente, ella siendo una persona hipertensa, se le tiende ahora a bajar la presión. Ella está teniendo problemas muy graves de salud debido al encierro injusto e ilegal que está sufriendo. Pues esperemos que se mantenga al menos bien de salud. Por supuesto, quiero subrayar también lo que mencionaba Carolina. Fueron muy puntuales en decir, desde el Frente Episcopal, que se habló de pacificación y nunca de golpe de Estado. Lo dijeron así, lo puntualizaron claramente, por supuesto en referencia a la expresidenta Yanine Áñez. Carolina, me despido de ti deseando que te recuperes primero, que tu madre mantenga la salud y que podamos ver algún avance en términos procesales. Porque, bueno, si la quieren acusar de algo, que lo prueben. Y si lo prueban, bueno, será otra historia. Sí. Pero si no tienen con qué acusarle, con qué probarlo, esto tiene que avanzar. Esto tiene que avanzar. Con o sin. Carolina, un abrazo. Mil gracias. Gracias, Fernando. A usted, yo pido que la justicia en Bolivia sea imparcial y realmente hagan una justicia como corresponde, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Por supuesto. No, gracias a ti, Carolina. Cuídate mucho, cuídate mucho. Es Carolina Rivera Áñez, hija de la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Hago una pausa y regreso. En redes sociales, en Instagram, me encuentra como F del Rincón. F del Rincón es la cuenta en Instagram y ahí sí nos vemos. Soy Fernando del Rincón. Si no lo vio en Conclusiones, no lo vio. Y si usted me lo permite, lo veo el lunes. Que pase un excelente fin de semana.